Buenas noches a todas y a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en una edición más de Conocer para Crecer, este ejercicio del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría, de exposición, de reflexión, de análisis sobre temas de actualidad. Les recordamos que, como todas las sesiones, esta webinar se va a videograbar con el propósito de que se almacene, se aloje en nuestra página web, en el canal de YouTube del CSIC, y que puedan posteriormente quienes estén interesadas e interesados acceder a él. Entonces, ya se está grabando. Rogarles, por favor, que tengan en silencio sus micrófonos y pedirles que en la medida de lo posible nos ayuden para que enciendan sus cámaras. Se entiende perfectamente el tema de la privacidad, que no siempre es posible tener la cámara encendida, pero bueno, en todo momento es más amable para quienes puedan hacerlo que la cámara esté encendida y que nuestro ponente, nuestro invitado del día de hoy, esté viendo personas y no cuadros negros. Pues bien, sin más, gracias de nuevo por acompañarnos. Presento a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Iván Castillo Estrada. Es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En esa misma universidad es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, así como de la asignatura Derecho Electoral y Derechos Humanos en la Maestría de Derechos Humanos. En la Universidad Marista de Mérida imparte las clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Electoral. Es consultor y socio fundador de Reyes y Castillo Consultores, firma especializada en litigio constitucional y electoral, y además el maestro Castillo Estrada es consejero, tenemos el honor de que sea consejero del CSIC, de esta institución. Mil gracias, estimado Iván, gracias por aceptar la invitación, mi reconocimiento a tu formación, a tu experiencia. Eres uno de los abogados más competentes del país en materia constitucional y en materia electoral, y es un honor para nosotros que estés en esta ocasión compartiendo tus conocimientos, tus reflexiones con nosotros sobre un tema siempre importante como es la jurisdicción electoral, pero particularmente ahora frente a los procesos electorales que están, pues no diría que culminar, que están en una etapa determinante como es la elección en Coahuila y en el Estado de México este próximo domingo. Viene el postelectoral, evidentemente, y bueno, sobre todo también de cara al proceso 2024, al proceso electoral federal, que será concurrente con varios procesos locales y que también estamos a unos meses de iniciar. Entonces, más que oportuna tu participación con este tema. Es un honor, estimado Iván, que aceptes la invitación, que estés con nosotros. El uso de voz, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias al CSIC, este gran esfuerzo que hace este Centro de Estudios Superiores de Investigación y Consultoría para difundir, dotar de contenidos de actualidad. Es una labor importante que creo que hace mucha falta en este país. Esto que están haciendo, este esfuerzo que está haciendo en el CSIC, la verdad, es encomiable esta labor que estás haciendo. A todos y a todos les agradezco también por esta la oportunidad de estar esta noche con ustedes y obviamente a quienes en el futuro reproduzcan este video que quedará ahí alojado en los distintos medios que tiene el CSIC, pues un gusto también que puedan escuchar esta plática y ojalá les pueda servir para algo en su actividad profesional. Y si no, cuando menos para hacerles pasar el rato que dure la plática. Pues ya como adelantaba David, es muy pertinente esta plática de jurisdicción electoral que organiza el CSIC en este contexto de las elecciones que tenemos el próximo domingo y el proceso electoral federal. Hoy justamente arrancó a las 00:01 de hoy, comienza el periodo que se conoce en materia electoral, le dicen periodo de veda o el periodo de reflexión, después de las campañas electorales, después de toda la información que se difundió, empieza este periodo en donde nadie puede hacer propaganda electoral, se acaban las campañas de cara a la jornada electoral del próximo domingo. Y en esto es importante porque justamente, como decía David en un principio, en las elecciones, lo que hemos visto hasta ahora en las campañas, en los procesos electorales, procedimientos sancionatorios, dimes y diretes, en fin, todo lo que normalmente ocurre en una campaña, termina el periodo, viene el periodo de jornada electoral
Posteriormente empieza la siguiente semana, después de la jornada electoral, los cómputos, la declaratoria de validez de la elección con posterioridad, y empieza el tema jurisdiccional. El tema jurisdiccional, es decir, los distintos conflictos naturales de todos los procesos electorales se ventilan ante los tribunales electorales. También aquí es importante indicar que dependiendo la distancia entre las distintas fuerzas políticas, entre las candidaturas y las irregularidades que puedan encontrar, va a depender que haya o no litigios electorales. En Coahuila se elegirá la gubernatura y 25 diputaciones. En el Estado de México solamente la gubernatura. Eso evidentemente aminorará la carga de trabajo de los tribunales. No habrá elecciones municipales, que normalmente es donde más conflictos postelectorales hay. Entonces, estamos en ese contexto, en el contexto del proceso electoral y en el contexto de los temas jurisdiccionales. Así entonces, hablaremos de la jurisdicción electoral. La jurisdicción electoral, como primer punto, es este conjunto de instituciones, normas, mecanismos, procesos, procedimientos que tienen como fin garantizar esencialmente la constitucionalidad y legalidad de dos aspectos constitucionales. Por un lado, de los derechos político-electorales de la ciudadanía, y por otro lado, garantizar que las elecciones se ajusten a los principios constitucionales, elecciones libres, elecciones auténticas, elecciones periódicas, al principio republicano. Este último aspecto es el que más nos importa para esta etapa del proceso en la que nos encontramos en Coahuila y el Estado de México. Este sistema de jurisdicción electoral para garantizar el cumplimiento de las elecciones constitucionales, en especial de las elecciones locales. Eso es la jurisdicción electoral, digamos, en un primer acercamiento, como primer punto. Aquí un punto pertinente también que vale la pena comentar es por qué hay una jurisdicción electoral separada de la jurisdicción ordinaria. En nuestro país, además de la jurisdicción ordinaria, es decir, la judicatura normal, tenemos una jurisdicción especializada. No es el caso hoy hablar de la historia del derecho electoral, simplemente para más o menos ubicarles en el contexto. Se habla mucho y hay mucha literatura sobre una polémica jurídica que tuvieron en la Suprema Corte en la década del 70 del siglo XIX entre Ignacio Luis Vallarta y José María Iglesias. Casi todos los libros de jurisdicción electoral empiezan con este debate jurídico que hubo entre las dos posiciones de ellos, que se conoce como la incompetencia de origen. En esa ocasión se discutía si los temas vinculados con la elección de los funcionarios, la legitimidad de las autoridades, podía ser competencia de la Suprema Corte vía amparo o no. En esta discusión, primero en el famosísimo amparo Morelos, la Suprema Corte determinó que sí tenía competencia para resolverlo. Con posterioridad, otro amparo muy famoso, el amparo donde, ya con Ignacio Luis Vallarta, se determinó que no, que la Suprema Corte no tenía esta posibilidad de meterse en temas políticos. Esta idea de que la jurisdicción, los jueces, la judicatura no servía para resolver asuntos políticos, se incorporó como causa de improcedencia de ley de amparo, y así quedó durante mucho tiempo en nuestro sistema. Durante casi 100 años no hubo mecanismos de control constitucional en materia electoral. Sí había otros procedimientos y había órganos electorales, estaba el TRICOEL, el TRIFE, había un recurso ante la Corte, pero era una jurisdicción más bien legal y con un control del Poder Ejecutivo. Entonces, es en realidad hasta 1996 que podemos hablar de un nacimiento de una verdadera jurisdicción estrictamente en materia electoral. Esa razón histórica es la que impulsó primero esta separación de la justicia electoral y después la desconfianza en el gobierno. Recordarán hace relativamente poco, las elecciones las organizaba el propio gobierno, las calificaban los diputados, el sistema de autocalificación. Entonces, fue hasta los años 90 que se fortalece este sistema con la creación de las instituciones que hoy tenemos y que
se han ido, por lo menos normativamente, se han ido volviendo instituciones más sólidas normativamente hablando, aunque en la práctica, si están en la materia, saben que de repente se ha cuestionado mucho el actuar de diversas autoridades en los últimos tiempos y los conflictos naturales que va dejando el desgaste. Bueno, esta materia electoral, entonces, por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Constitución General de la República, se ha dividido en materia electoral directa y materia electoral indirecta. La electoral indirecta es la que tiene que ver con el presupuesto de los órganos, con algunos temas de control de leyes, con temas que no están vinculados de manera específica con el ejercicio de derechos político-electorales de la ciudadanía, la elección de autoridades electorales y los temas de renovación o de elección de las autoridades. Cuando se trata de materia electoral indirecta, procede el mecanismo ante la Suprema Corte, la controversia constitucional, de manera excepcional. Cuando se trata de la materia electoral directa, está la jurisdicción, los medios de impugnación en materia electoral. A esta es a la jurisdicción electoral a la que nos referimos, la que la Suprema Corte define como jurisdicción electoral directa. Insisto, la que tiene que ver con el ejercicio de derechos político-electorales y con el tema de la elección de las autoridades constitucionales y de las autoridades electorales. Hay unas zonas de penumbra que están entre electoral indirecta, electoral directa, por ejemplo, los actos parlamentarios, el control de actos parlamentarios, que últimamente lo ha discutido mucho el Tribunal Electoral. Recordarán, por ejemplo, estos casos que la justicia electoral determina si en una comisión de la Cámara de Diputados debe entrar o no un grupo parlamentario, si un senador, por ejemplo, el caso del senador Bonilla, si puede o no incorporarse al Senado. En fin, estos actos parlamentarios, en ocasiones el Tribunal Electoral ha decidido resolverlos. Temas de ejercicio del cargo, también en ocasiones el Tribunal Electoral los admite en jurisdicción electoral. Entonces, hay alguna zona de penumbra, pero con esta característica de los derechos fundamentales, como son los derechos en materia política electoral, con la tendencia de la progresividad y no regresividad, siempre la garantía de la jurisdicción, la tendencia es que se va ampliando. Entonces, esta ampliación de la justicia electoral hace que día con día podamos ver que hay un aspecto más protector en la justicia electoral. Bueno, constitucionalmente, entonces, tenemos un conjunto de artículos, de normas que regulan la jurisdicción electoral, que tiene sus particularidades y ligeras complejidades por la propia naturaleza de un sistema federal. A ver, me explico con esto. Como recordarán, México, al ser un sistema federal, tiene como característica esencial que en un mismo territorio convergen distintos sistemas jurídicos. Esta es la característica esencial de un sistema federal. En el sistema federal tenemos un sistema local, al menos, un sistema federal y un sistema constitucional. Además, no voy a profundizar en esto, pero México es parte del sistema interamericano de la OEA y del sistema universal de la ONU. Entonces, si bien eso escapa al sistema federal, sí, a nivel federal tenemos cuando menos estos sistemas jurídicos conviviendo al mismo tiempo en un territorio. El derecho electoral, entonces, participa de estos tres sistemas jurídicos. Es una materia en donde concurren distintas atribuciones. Tenemos, por un lado, la justicia electoral local, la justicia electoral federal y la justicia constitucional. Con una clara tendencia a la nacionalización o centralización. Las últimas reformas en materia electoral tienden hacia esa centralización. Solo recuerden, el IFE desaparece y se transforma en Instituto Nacional Electoral, deja de ser federal
y adopta cosas nacionales, por ejemplo, temas de fiscalización son absolutamente centrales. Designación de los institutos electorales locales es un tema que hace el INE. Designación de las magistraturas electorales ya no lo hacen los estados, ahora lo hace el Senado. Hay un reglamento nacional de elecciones. En fin, si bien es un sistema federal, existe una tendencia hacia la nacionalización y esto se puede apreciar claramente en la materia electoral. Este sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene su primera base constitucional en el artículo 41, en la fracción sexta del artículo 41, que es la base principal del establecimiento de un sistema de medios de impugnación en materia electoral. A su vez, en el artículo 60 de la Constitución se regula lo relativo a las impugnaciones, a los juicios en las elecciones de diputados y senadores. El artículo 99 constitucional, que sería la columna vertebral de la justicia electoral constitucional, y el 105, los temas de controversia constitucional en materia electoral indirecta, porque es improcedente en materia electoral directa, y acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, y por otro lado, la justicia electoral local, que está prevista en los artículos 116 por cuanto hace las entidades federativas, y el 122 que remite al 116 por cuanto hace a la Ciudad de México. Entonces, tenemos estos sistemas constitucionales y federales y legales. El común denominador de los tres sistemas, si ustedes revisan las constituciones estatales y la Constitución General de la República, son coincidentes todos los sistemas electorales, locales, federales y constitucionales, en que este sistema de medios de impugnación tiene como objetivo, además de la protección de derechos políticos electorales y de la garantía de los procesos electorales, dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Son, digamos, estos tres grandes rubros el objeto de los medios de impugnación: la garantía de los derechos políticos electorales, la garantía de la autenticidad de las elecciones y que se ajustan a los principios electorales, y la definitividad de los procesos electorales. La definitividad, cuando hablamos de procesos electorales, no nos referimos a la definitividad procesal como sería la del juicio de amparo, nada más ojo en esto. La definitividad de las etapas de los procesos electorales implica que los juicios constitucionales, locales, federales en materia electoral tienen como objetivo que una vez que se pasa una etapa del proceso electoral, se impugnan y van quedando firmes para la siguiente etapa. La regla general es que no puede darse marcha atrás una vez que se ha cerrado una etapa del proceso electoral. Hay muchas excepciones a esta regla que estoy comentando, pero en términos generales este es el objetivo. Hablando en términos de derecho procesal constitucional, entonces, este sistema, tanto local, tanto federal como constitucional, implica que convergen los distintos mecanismos de control constitucional en materia electoral. Por un lado, tenemos un control de la constitucionalidad, un control de la regularidad constitucional de todos los actos y autoridades difuso. Es decir, todas las autoridades electorales del país, por virtud del artículo 1 constitucional, en el ámbito de sus atribuciones, deben de velar por la constitucionalidad de los actos. Las autoridades jurisdiccionales locales, entonces, también tienen la posibilidad de llevar a cabo control de constitucionalidad. Evidentemente, el control concentrado que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad, y el control concentrado que ejercen los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, esto es el Tribunal Electoral, la Sala Superior, las 5 salas regionales y la sala especializada, a través de la resolución de los medios de control constitucional en materia electoral. En este último aspecto, y también esto a nivel constitucional, que hay un sistema de medios de impugnación contra actos y una acción de inconstitucionalidad contra leyes, se replica en algunos estados. Por ejemplo, en el caso de Coahuila. En el caso de Coahuila se tiene en materia electoral también un control concentrado, se pueden impugnar, un control concreto, perdón, se pueden impugnar los actos en materia electoral, pero también existe una acción de inconstitucionalidad. A nivel federal existe esta doble mecanismo también
en materia electoral una acción de inconstitucionalidad con sus propias características, que tiene unas peculiaridades interesantes, particularidades interesantes que la diferencian de las acciones de inconstitucionalidad ordinarias. Aquí en materia electoral es una especie de control preventivo de constitucionalidad. Cuando se emiten las leyes en materia electoral, la Corte las resuelve de manera prioritaria, de tal suerte que se determine antes del inicio del proceso electoral si van a aplicarse o no. Y si no se aplican antes del inicio del proceso electoral, se declara su inconstitucionalidad. Esto es interesante, es algo que no ocurre y de repente es poco explorado en el país. De hecho, no hay literatura sobre el tema. Pero es un tema interesante el funcionamiento de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Entonces, digamos, como cabezas de todo el sistema, entonces, con estos dos mecanismos está como última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte en el control concentrado. Además, está el control difuso a nivel federal en las instituciones, en las salas del Tribunal Electoral y el control difuso de constitucionalidad en materia electoral que ejercen todos los tribunales electorales del país. Hay unas características comunes, unos aspectos generales comunes a los medios de impugnación en materia electoral. Aquí me parece, si ustedes no están inmersos en la materia electoral, les invitaría a que revisaran los criterios, escucharan algunas sesiones de la Sala Superior, porque hay algunos aspectos interesantes de una posición mucho más avanzada en el sentido de más protectora de los derechos humanos en materia electoral que en otras jurisdicciones. Esos son algunos aspectos generales que quisiera destacar de esta jurisdicción electoral que la hacen diferente a otras. Bueno, en principio, en materia electoral, la regla general es que la presentación de los medios de impugnación en materia electoral no puede producir la suspensión del acto reclamado. A diferencia de otras jurisdicciones, en esta materia, cuando se impugna un acto de cualquier autoridad, no procede la suspensión. ¿Esto qué genera? Genera que las autoridades jurisdiccionales tengan que resolver de manera rápida, expedita, los asuntos que tienen, porque el solo transcurso del tiempo puede ir mermando los derechos que están en juego. Así, los plazos electorales también son extremadamente breves. Ante esta imposibilidad de que haya suspensión, tienen que presentarse rápido los juicios y resolverse de manera rápida. Si no se resuelven de manera rápida o no se impugnan, opera lo que les comentaba hace ratito, el principio de definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales. Si ustedes presentan una impugnación al no existir suspensión y no da tiempo para que el tribunal resuelva, pues entonces eso genera que ya se vuelva inatacable. Por ejemplo, hace un momento comentaba con David lo que ocurrió en Coahuila con motivo de este proceso electoral, que los partidos, las dirigencias nacionales renuncian a apoyar a su candidato local, lo cual me parece que es inconstitucional e ilegal por muchos aspectos, pero como lo hacen muy cercano a la jornada electoral, ya es imposible que haya alguna reparación, no se puede suspender, entonces ese tipo de asuntos quedan aparentemente inimpugnables. Pero bueno, entonces, esta es una característica de los medios de impugnación en materia electoral, la ausencia de efectos suspensivos. El segundo, que le comento que los plazos son breves y cuando estamos en proceso electoral, la regla es que todos los días y horas son hábiles. Entonces, no hay suspensión. Los plazos son breves y todos los días y horas en proceso electoral, durante los procesos electorales, en asuntos vinculados a los procesos electorales, todos los plazos son hábiles. Al mismo tiempo, rige también el principio procesal, ahora sí el principio procesal de definitividad. Para acudir a la jurisdicción electoral, tienen que haberse agotado de manera previa
todos los mecanismos ordinarios de defensa que existan, tanto en los estatutos de los partidos como en la legislación, para poder ir a la jurisdicción constitucional. Entonces, deben de agotarse los medios de impugnación. Ahora, estas características que les acabo de mencionar en conjunto, la ausencia de efectos suspensivos, lo breve de los plazos, los días y horas hábiles e inhábiles y los principios de definitividad, en un principio, cuando empezó la jurisdicción electoral, generaba esta imposibilidad de reparar todos los derechos. Por ejemplo, piensen en un asunto que se impugna en Coahuila, una elección, el candidato impugna, los plazos son breves, no hay suspensión, pensemos que es un acto de su partido político, tiene que agotar la instancia del partido. Si el partido tiene una segunda instancia, tiene que agotarla. Si después de esa, tiene que agotar la cadena de la justicia electoral local, tiene que acudir al Tribunal Electoral de Coahuila. La resolución del Tribunal Electoral de Coahuila todavía es impugnable ante la sala regional, en el caso de Coahuila, la sala Monterrey. Y todavía la sentencia de sala Monterrey admite un recurso de constitucionalidad ante la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, podemos tener asuntos de 5 instancias. Teníamos asuntos incluso, por ejemplo, en el PRI. En aquella época había hasta 7 instancias antes de lograr una reparación o una resolución de fondo. Ante esas circunstancias, a través de un criterio de interpretación del Tribunal Electoral, se adoptó una figura que ahora ya es muy popular y está en la legislación, el per saltum, el salto de instancia. Esto quiere decir que si el propio transcurso del tiempo y ante la ausencia de efectos suspensivos, una persona puede acudir directamente a la sala superior del Tribunal Electoral y saltarse todas las instancias de la cadena impugnativa para que el Tribunal Electoral pueda resolver toda la controversia de primera mano. Esta es una cuestión que nació de manera interpretativa, el per saltum, y me parece que es algo que debería de adoptarse en otros ámbitos de la justicia de este país. A la par que esto, del per saltum y de estas características que les he ido dando a la justicia electoral, a diferencia de otra jurisdicción también, aquí las autoridades electorales tienen la facultad de resolver con plenitud de jurisdicción todos los actos. ¿Qué significa esto? Que por regla general, por lo menos normativamente hablando, por regla general, cuando un asunto cae a la jurisdicción de un tribunal electoral, tiene que resolver toda la controversia y todos los aspectos. Es decir, se trata de evitar esto que ocurre, por ejemplo, en la materia de amparo directo, que los colegiados reenvían el asunto para que funde y motivo, para que reponga el procedimiento. En fin, esto que genera que de repente los amparos puedan ir y venir. En materia electoral, en principio digo, porque en los hechos hemos visto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido consistente con este mandato legal, eso está en la ley, pero en principio esto genera mucho más celeridad y una justicia evidentemente que se resuelva de manera más completa, integral y en los tiempos debidos. Esa es la plena jurisdicción. Otra característica importante de la jurisdicción electoral es el reencauzamiento de la vía. Aquí esto es relativamente benéfico para todas las personas. Cuando alguien se equivoca, no sabe, desconoce o es confuso, conociendo, existe cierta duda de en dónde debe presentar un medio de impugnación y cuál es el medio de impugnación que procede, si es local, federal, constitucional, si es apelación, si es juicio de la ciudadanía. La ley establece, las distintas leyes en materia electoral establecen que cuando se presenta ante una autoridad electoral y esa autoridad no le corresponde, o bien, por vía interpretativa se ha dicho, no solo no le corresponde, sino que el que presentó la demanda se equivocó de vía, opera la figura del reencauzamiento. El Tribunal Electoral corrige la vía y subsana las deficiencias que pudo haber tenido en la presentación y en el trámite de los medios de impugnación, y con eso se logra evitar desechamientos y obtener una sentencia mucho más, obtener no solo una sentencia mucho más rápida, sino una verdadera
resolución de fondo en los asuntos. A la par que esto, en casi todos los medios de impugnación hay suplencia en la deficiencia de la queja, menos en aquellos que son casi de manera exclusiva para los partidos políticos, pero por regla general hay suplencia en la deficiencia de la queja. Entonces, digamos, estas características de los medios de impugnación en materia electoral son la parte distintiva. Si a alguien le interesa la materia electoral, tendría que partir, me parece que de estas distinciones que acabo de decir, para de ahí poder comprender la complejidad, o la complejidad, digamos, más bien, de los medios de impugnación electoral. Repito, carencia de efectos suspensivos, la brevedad de los plazos, los días y horas hábiles, la definitividad, el per saltum, la plenitud de la jurisdicción, el reencauzamiento y la suplencia de la queja en materia electoral. Ahora, de estos mecanismos, hay dos en particular, el juicio constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que es esa garantía jurisdiccional, ese juicio constitucional que sirve para defender la constitucionalidad de los actos de autoridad que violen los derechos en materia política electoral. Solo como comentario de este juicio, no solo tiene que ver con votar, ser votado y asociación. El tribunal y los distintos tribunales electorales han ampliado la posibilidad de que otros derechos fundamentales puedan ser protegidos a través de esta vía cuando están vinculados con estos derechos en materia política electoral. Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho de petición, la libertad de expresión, en fin, este tipo de derechos, cuando de alguna manera se vinculan con el ejercicio de un derecho político electoral, también encuentran protección en la jurisdicción electoral. Solamente para cerrar con esto del JDC, los que tienen más rating, los más populares de estos juicios, son aquellos que se promueven contra los partidos políticos, los propios militantes de los partidos, los promueven contra las dirigencias o las autoridades partidistas. Este juicio tiene mucha popularidad en ese aspecto. A la par que ese juicio está el juicio de revisión constitucional electoral, que es al que me quiero referir con mayor profundidad en esta noche. En el artículo 99, fracción cuarta de la Constitución General de la República, está regulado este juicio de revisión constitucional electoral. En este momento se llama juicio de revisión constitucional electoral. Quiero nada más dejar este comentario para que ojalá lo recuerden. Está impugnada la reforma electoral, esto que se conoce como el Plan B, y la Suprema Corte dictó efectos suspensivos. En este Plan B está impugnada la ley de medios de impugnación en materia electoral, la reforma a esta ley, y en este momento, este juicio que le estoy diciendo se llama juicio de revisión constitucional electoral y el otro juicio para la protección de los derechos político-electorales. Se va a modificar un poco los aspectos de esto y va a desaparecer el juicio para la protección, por ejemplo, y se llama juicio electoral. Entonces, solo quería hacer este paréntesis, no quería que se me olvidara, que si no se declara inconstitucional la reforma, estos medios de impugnación pueden variar de nombre, no de sustancia, ¿sí? O sea, simplemente va a cambiar puede cambiar el nombre de estos distintos medios de impugnación en materia electoral que tiene el artículo 99. Perdón, qué bueno que me acordé para decirles que esto lo tomen con pinzas. Bueno, retomando el tema. El juicio de revisión constitucional electoral es un juicio extraordinario que está en la Constitución, el artículo 99, fracción cuarta, y sirve para garantizar la constitucionalidad, legalidad de las elecciones locales. Es un juicio que procede cuando se impugnan los actos vinculados con los procesos electorales. Para la procedencia de este juicio tienen que darse dos características, además de los distintos elementos de procedencia de los medios de impugnación en materia electoral. Uno, que la reparación solicitada sea posible
antes de la toma de posesión de los funcionarios electos, y que la violación que se haga valer sea de tal entidad, de tal fuerza, tan grande la violación, que pueda resultar determinante para el resultado final o de los procesos electorales en general. Entonces, estas dos características lo hacen un juicio, en principio, digamos, por lo menos como está redactado en la Constitución, un juicio, además de lo extraordinario que son los juicios constitucionales, este es mucho más extraordinario. Solo procede para hacer violación, para impugnar violaciones de las elecciones de los estados o de la Ciudad de México que sean determinantes, que tengan, que puedan resultar en un cambio de los procesos electorales o de sus resultados, y además que cuando se impugne sea posible que se resuelvan antes de la fecha prevista para la toma de posesión. ¿Qué quiere decir? Cuando un funcionario en nuestro país, cuando un funcionario electo popularmente toma posesión, la regla es que ya no puede ser impugnado, ya no puede quitársele del cargo. Por eso, este acto solemne formal de la toma de posesión ha generado distintos juicios, distintos casos interesantes. No es el caso comentar ahorita, pero incluso no sé si recordarán, en alguna ocasión, incluso acá en Yucatán, hubo un conflicto por no atender una sentencia del tribunal y se permitió que las autoridades electorales tomaran posesión, el Instituto Electoral, del cargo, y generó una ruptura de tal magnitud que el gobernador Severa Pacheco en aquella época dejó de tocar el himno nacional en Yucatán y tuvo que intervenir el presidente de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación para tratar de restaurar el orden constitucional, porque Yucatán amenazó hace 20 años en abandonar la federación por una sentencia del Tribunal Electoral por este tipo de cuestiones de la toma de posesión. Bueno, hay muchos ejemplos, ese solo por el que me vino a la mente en este momento. Ahora, este juicio de revisión constitucional electoral, que es el extraordinario, es el que vamos a ver con particular interés en los próximos procesos electorales. ¿Por qué? Como comentaba al principio, en un sistema federal como el nuestro, que conviven los distintos órganos, por mandato del artículo 116 constitucional y el 122, en cada estado de la República hay un tribunal electoral. Además de las distintas autoridades electorales, cada estado de la República tiene un tribunal electoral. Están las bases generales en la Constitución, todos son designados por el Senado de la República. Lo que varía es la composición, si son 3 integrantes, como en Coahuila, o 5, por ejemplo, como en el caso del Estado de México, las magistraturas que lo integran. Pues estos tribunales electorales locales son la máxima autoridad electoral jurisdiccional de cada uno de los estados de la República. Entonces, la regla y cómo funciona el sistema es que los actos de autoridad electorales locales, en procesos electorales locales, cuando alguien cuestiona su constitucionalidad o legalidad, la ruta directa es impugnarlo ante el tribunal electoral de la entidad de que se trate. El tribunal en cada entidad resuelve y en principio esa sentencia se vuelve definitiva cuando estamos hablando de procesos electorales. Si esa sentencia, quien la impugna, considera que y demuestra que la violación que hace valer es determinante, es decir, es de tal fuerza que puede causar el rumbo del proceso, y además es reparable y viola derechos constitucionales, en ese caso extraordinario procede un juicio de revisión constitucional electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y depende cuál sea el acto que se impugna, de qué elección estemos hablando, si la competencia se da para una sala regional o la competencia se da para la sala superior. Les comentaba hace ratito que en nuestro país hay 5 salas regionales, una que está en cada cabecera de la circunscripción. Electoralmente, México está dividido en 5 circunscripciones plurinominales y las cabeceras de esas circunscripciones son Toluca, Ciudad de México, Jalapa, Guadalajara y Monterrey. Por ejemplo, en el caso de Coahuila,
las impugnaciones de elecciones de diputados y de regidores, sus impugnaciones en estos juicios de revisión caen ante la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Monterrey, y si se trata de la gubernatura, se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta justicia electoral funciona de esta manera. Se impugna ante las autoridades electorales locales, la autoridad electoral local dicta su resolución y esta resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tendríamos que ver justo cuál de las salas. Ahora. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Se prendió automáticamente. Sí. Veo que se me está acabando el tiempo. Entonces, para cerrar y dar un salto cuántico aquí, en este juicio de revisión constitucional electoral, lo que principalmente se va a impugnar después de los cómputos de las elecciones es buscar la nulidad. ¿La nulidad de qué? La nulidad puede darse en distintos aspectos. Nulidad de un voto, nulidad de la votación recibida en una casilla, nulidad de la votación recibida en un distrito, nulidad de una elección o la invalidez de una elección por violación a los principios constitucionales. Los partidos políticos normalmente en estos juicios de revisión constitucional electoral lo que buscan es que se anule una elección. Aquí pasa algo interesante. Acaba una elección y tanto el ganador de la elección como el perdedor de la elección, por regla general, cuando la diferencia es pequeña, impugnan. El ganador de la elección, para anular casillas en donde su contrincante haya tenido mayor votación y con eso ampliar el margen de diferencia, y obviamente el candidato perdedor busca con la intención o bien de revertir el resultado o bien de buscar la nulidad o la invalidez de la elección de que se trate. Hay algunas reglas interesantes de las nulidades. Hay todo un tema que se desarrolla para lograr nulidad, y solo a grosso modo, y para que con esto que comprendan de qué va el juicio de revisión constitucional electoral, las distintas causas de nulidad previstas en la legislación electoral o incluso en la Constitución General de la República tienen que ver con afectación de los principios electorales de libertad y autenticidad de las elecciones. Si se demuestra que la elección no fue libre o no fue auténtica, por ejemplo, que no dejan votar a las personas, que cambian de lugar la casilla y eso genera que la gente no vote, que se ejerza violencia el día de la jornada electoral, que se haga propaganda religiosa, que se haga propaganda el día de la jornada electoral, en fin, actos de tal magnitud que puedan poner en duda la elección de que se trate, van generando la nulidad en los distintos ámbitos de que se trate. Insisto, desde la nulidad del voto hasta la nulidad de la elección, o bien, aunque no sea en sentido estricto una nulidad como causa de nulidad, la invalidez total de una elección. Uno de los principios importantes de esto, además la fiscalización, por ejemplo, para el caso de Coahuila, recordarán que la elección de gubernatura pasada, donde se eligió al actual gobernador, estuvo cerca de ser declarada inválida por el Tribunal Electoral por un tema de rebase del financiamiento, porque la diferencia entre primero y segundo electoral fue muy corta, y además por un rebase de tope de gastos de campaña que estuvo muy cercano a acreditar la causa de nulidad. Entonces, esto ocurrió en el proceso pasado a través de uno de estos juicios de revisión constitucional electoral. La puerta está abierta, veremos en las próximas semanas. Sin duda, este conjunto de impugnaciones que se van a dar, insisto, no será como en otras elecciones o como en otros procesos electorales que hay un cúmulo de impugnaciones, porque aquí solamente se impugnan en el caso de Coahuila 25 diputaciones, solamente se eligen, y una gubernatura, y en el caso de México, del Estado de México, una gubernatura. Entonces, a diferencia de otros procesos electorales como el del año pasado o como el que vendrá el año siguiente, seguramente la etapa de jurisdicción electoral no será tan judicializada, por ejemplo, como en otras elecciones. No obstante, creo que de cara al proceso
electoral federal que está por iniciar y las 9 elecciones de gubernatura que habrá en el país, es pertinente conocer este sistema de justicia electoral, que espero brevemente que hayan haberles transmitido cómo funciona de manera integral un primer acercamiento a esta justicia electoral. Y obviamente, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor no duden en transmitirles, eso siempre enriquece la plática y pues está el micrófono ahora es de ustedes por si tienen algún comentario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, estimado Iván. Ha sido muy claro y bueno, con unas explicaciones pues tan importantes, ¿no? Me parece que el derecho electoral en ocasiones nos pasa por alto que es un derecho y la jurisdicción electoral en particular y el derecho electoral y por supuesto constitucional en general, pues que, sobre el que tenemos que estar informadas e informados todos, ¿no? Porque para el ejercicio de pues, nuestros derechos políticos, para participar en los procesos electorales, ¿no? Entonces, independientemente de nuestra profesión u ocupación, la actividad a la que nos dediquemos, pues es fundamental que sepamos cómo está organizado, estructurado, cómo funciona, cuál es el alcance, insisto, no solo de la jurisdicción electoral, sino del derecho electoral en general. Y bueno, en un primer acercamiento lo has explicado con bastante claridad y precisión y te lo agradezco muchísimo, Iván. Muchas gracias. Aprovechando tu disposición, no sé si alguien de las personas participantes tiene alguna pregunta, comentario aquí en el chat. Ahí hay una pregunta. Nuestro estimado amigo Antonio Urbina. ¿De qué otras inconsistencias ha encontrado en las sentencias de los tribunales electorales? Te preguntan por las inconsistencias, que bueno, seguramente siendo tan experto y tan experimentado, puedes abundar mucho en este tema, estimado Iván. Sí, gracias por el comentario, la pregunta, Antonio. Fíjate que como inicié esta plática, me parece que a ojos de todos los que estamos en el derecho electoral, lo que hemos visto en esta nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral es una falta de consistencia en los criterios en general. Ya sin entramos a detalle, vemos inconsistencias en cómo se interpreta, en cómo se argumenta, en los cambios de criterios. Y en asuntos verdaderamente trascendentes vemos de repente que hay, que se presentan. Mira, por ejemplo, quizá, como dices, me llegan a la mente como 1 millón de ejemplos, pero uno que acabamos de vivir para que vean cómo genera esto, a los que damos clases en esta materia, cuando ocurren estos casos nos dan ganas de darnos un tiro o de entender qué es cómo va a cambiar ahora. Por ejemplo, acabo de comentar que la justicia electoral, según la Corte, se divide en electoral directa, indirecta, y que la controversia constitucional no procede para la materia electoral directa. Para las acciones de inconstitucionalidad, solo los partidos, y para la directa, solo los medios de impugnación. Por ejemplo, el plan B de la reforma electoral. ¿Es electoral o no es electoral? Bueno, pues parece que sí, ¿verdad? No obstante, como seguramente ven diario en las noticias, todos los juzgados de distrito y colegiados están concediendo suspensión y a Edmundo Jacobo, al secretario ejecutivo, se le concedió una suspensión en la sede de amparo. Bueno, al mismo tiempo impugnó eso mismo ante el Tribunal Electoral, pues el Tribunal Electoral también le concedió la suspensión, ¿por qué no? Pero además impugnó el INE en controversia constitucional, no hubo controversias constitucionales, pues ahí también le dieron la suspensión, aunque no procede la suspensión por tratarse de una norma general y no procede la controversia por tratarse de una materia electoral, pues también le dieron entrada. Y además le dieron entrada en acción de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos esto con una ruptura de todos los órdenes constitucionales y una serie de inconsistencias. El problema es lo que dejan para el futuro. Por ejemplo, ahorita, si yo impugno una norma general en controversia constitucional en materia electoral, ¿la van a admitir o no? ¿Me van a dar la suspensión o no? ¿Se derogó con eso la legislación que prohíbe esto? En fin, me parece que con esto del plan B es un claro ejemplo de que uno estudia cuáles son las rutas que proceden y al final pues procedió todo, ¿verdad? Entonces, y así, en general, hay un conjunto de inconsistencias en los tribunales electorales del país. Me parece también, perdón, ya nada más me extendí en la respuesta, que obedece a una extremada politización de la justicia electoral de los últimos tiempos. Recuerden los conflictos que hubo en el Tribunal Electoral, que hubo como 5 presidentes en una semana, que hubo renuncias, a uno lo destituyeron, uno entró temporal, después entró otra magistrada, en fin. Me parece que hay una excesiva politización de los órdenes de justicia electoral que se traduce en esto, más politización, menos certeza jurídica.
Gracias, muchas gracias, Iván. Muy clara la respuesta. Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Agradecerte de nuevo la disposición. De verdad, nuestro reconocimiento a tu trayectoria, a tus aportaciones y bueno, ha sido un honor que particularmente hayas aceptado participar en este webinar, Iván, y bueno, por supuesto que seas parte del CSIC, del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría. Les agradezco a todas y a todos quienes han estado atentos, se han conectado en este ejercicio. Nos vemos el próximo jueves en punto, próximo jueves, perdón, en punto de las 8 de la noche. Agradecerles también al equipo de CSIC, a Mau, a Mónica, a Tere, a Luis, que bueno, siempre están al pendiente. Recordarles que tenemos nuestra oferta, los programas vigentes del CSIC siempre están publicándose en nuestra página web csic.mx y en las redes sociales. Mil gracias, muy buenas noches. Gracias de nuevo, Iván. Un honor haberte tenido con nosotros. Hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.